sencillo y los métodos instrumentales tienen su característica, digamos, en la cual nosotros vamos a medir alguna propiedad física o físico-química de una sustancia que está muy relacionada con la concentración de la misma. Son métodos relativos, no son absolutos. En el caso de una gravimetría es un método absoluto, en la cual por pesada directa obtenemos una masa, no del analito directamente, pero sí de un compuesto perfectamente conocido y en la cual lo relacionamos directamente a la masa del analito de interés. En los métodos instrumentales tienen, digamos, cierta ventaja en el sentido de que son mucho más sensibles y se pueden aplicar a una gran cantidad de muestras. ¿Sí? O sea, si yo en un laboratorio necesito realizar muchas determinaciones de varias muestras problemas que tienen el mismo analito, lo que voy a tender a hacer es elegir un método instrumental adecuado. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, que voy a poder medir cantidades mínimas, cosa que los métodos absolutos, como la volumetría, gravimetría, eso, tienen su limitación. O sea, ya cuando más chiquita es la masa de la muestra, eh, más errores voy a cometer. Con los métodos instrumentales, eso se reduce bastante, digamos, porque nosotros lo que vamos a medir es esa respuesta física o físico-química que va a tener, digamos, en muestra al ser sometido o al ser introducido en un instrumento, eh, y es lo que yo voy a medir. ¿Eh? Entonces, para trabajar con un método instrumental, yo tengo que conocer bien el fundamento del método. Es decir, qué propiedad física o físico-química estoy midiendo, ¿sí? O con la cual estoy interactuando. Por eso conocer el fundamento del método a mí me va a llevar a interpretar de cómo trabaja el instrumento. ¿Sí? Un instrumento generalmente tiene una fuente de emisión, puede ser radiación, puede ser eh, una tensión, lo que sea, ¿no es cierto? Depende del método. Hay dos grandes ramas, podríamos decir. Uno son los espectrométricos, que están muy ligados a la absorción o emisión de una radiación, y están los electroquímicos, que ahí sí medimos propiedades físico-químicas de las soluciones. ¿Sí? Entonces, en el caso de los métodos espectrométricos, lo que vamos a realizar es medir ya sea la absorción de una radiación por parte de un átomo o de las moléculas. ¿Sí? Eh, y en la emisión voy a medir la transición que hace, digamos, de una molécula de un estado energético superior a uno inferior. Esa transición que se produce me emite como radiación, eh, como emisión de radiación. ¿Sí? Entonces, esas posibilidades están dentro de los métodos instrumentales. Y en la emisión atómica, bueno, hay una variedad de métodos en las cuales yo puedo hacer uso de eso para determinar la concentración de mi muestra incógnita. ¿Eh? Entonces, básicamente, toda esta etapa de la materia nos vamos a dedicar, digamos, a estudiar los diferentes fundamentos de los métodos y su aplicación. Para eso tenemos que conocer las leyes que rigen, digamos, en cada método. ¿Eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, acá tenemos unas fotitos, ¿no? De laboratorios diferentes. Tenemos una absorción atómica, cromatógrafos de gases, un potenciómetro. Usan diferentes propiedades de las sustancias para determinarlo. Entonces la estructura de un instrumento es la fuente, digamos, de emisión,
la recepción de esa señal, ¿sí? Y la transformación de esa señal en una lectura, ¿sí? Que esa lectura puede estar muy asociada también a una computadora. ¿Qué nos permiten los métodos instrumentales? Generalmente automatizar las medidas. La tendencia general, digamos, de la química analítica es ir cada vez más a métodos automáticos. ¿Eh? Entonces, los métodos cada vez son mucho más controladas por la computadora, ya sea que traigan una computadora separada del instrumento o tienen un microchip programado, digamos, dentro de la estructura del instrumento que nos va dando las señales. Entonces, como químicos analíticos, por eso tenemos que conocer bien el fundamento del método para poder controlar, digamos, ese instrumento y verificar que el funcionamiento sea correcto. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Absorción molecular. ¿Qué cosas tenemos que tener en claro? Lo que es la transmitancia, lo que es la absorbancia, el camino óptico, que está dado en centímetros, y la concentración molar de la sustancia. ¿Sí? Todas estas variables, podríamos decir, están relacionadas ¿por qué? Por la ley de Beer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá tenemos una cubeta, ¿sí? Que esto está en la teoría, no sé si han leído la teoría. ¿Leyeron la teoría? Que la profe le subió en el aula. Bueno, la verdad, si no contestan, no sé si están ahí o no, ¿eh? Sería bueno que interactuemos. Sí, profe, sí leímos. Ah, buenísimo. Gracias, María. Porque es interesante que ustedes lean, así podemos dialogar el tema, porque si no se leen, obviamente que no van a suceder ninguna pregunta, ¿sí? Entonces, esta es una cubeta y nos muestra todas las eh, reacciones, podemos decir, frente a las incidentes. Las incidentes se lo denominan como P0, ¿sí? En esta cubeta están todas las sustancias y todo lo que produce adentro de esa cubeta. ¿Eh? Hay pérdidas por dispersión en la solución, pérdidas por reflexión instantánea, pérdidas por reflexión interfase, o sea, estas cubetas generalmente son de vidrio, de cuarzo o de plástico. ¿Sí? Las más caras son de cuarzo. ¿Por qué? Porque pueden ser usadas en la región del ultravioleta. ¿Sí? En el caso de la absorción molecular, vamos a trabajar desde la región del ultravioleta hasta y la visible, nada más. ¿Sí? Y el haz emergente. Obviamente que el haz emergente, si este no es un blanco, ¿sí? Siempre va a haber diferencias entre el incidente y el emergente. Lo que pasa en los instrumentos, antes de nosotros de iniciar la medida, si es el blanco, lo vamos a llevar a un 100% de transmitancia o cero de absorbancia, ya sea manualmente o a través, digamos, de un display, de un botoncito, de lo que sea. ¿Sí? O indicándole al microprocesador que vaya a medir el blanco. ¿Sí? Entonces, inmediatamente el microprocesador lo toma como 100% de absorbancia. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley de Beer? Que la absorbancia de cierta longitud de onda es igual a menos el logaritmo de la transmitancia. ¿Sí? Y la transmitancia está dando por la potencia incidente sobre la potencia emergente. A la vez, la absorbancia es igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración. Estas son expresiones que vamos a usar en gran parte de este práctico, que lo vamos a ver en dos clases. ¿Eh? Por eso es que se las pongo. Yo creo que si han visto la teoría, han visto todo esto ya. Después entonces la transmitancia del blanco es la potencia emergente del blanco sobre el incidente, lo mismo de la muestra, y si hacemos un cociente para sacar la transmitancia experimental, esto nos da, bueno, acá está corrido,
¿sí? Nos da la potencia de la muestra sobre la del blanco, ¿sí? Que es lo que nosotros, la radiación, ¿no es cierto?, de la muestra sobre el blanco. Es lo que queríamos demostrar, ¿sí? También vamos a resolver, ustedes saben que la absorbancia en sustancias, ¿sí? Es aditiva, en sustancias que absorben, digamos, independientemente, o sea, que no interactúan. O sea, si yo tengo una mezcla de dos sustancias absorbentes en una cubeta, ¿sí? Eh, a determinada longitud de onda, ellas absorben de acuerdo a la capacidad que tienen, obviamente, ¿sí? Las figuras que ven ustedes acá, las de trazo lleno, es el espectro de una sustancia que llamamos M, en este caso, ¿sí? Que absorbe una longitud lambda prima, tiene su máxima absorción, y hay otra sustancia, N, ¿sí? Que es la que viene por debajo y tiene también su espectro de absorción. O sea, solas, midiéndolas solas en la solución, bajo las mismas condiciones, nos daría este tipo de espectro M y esta sería la forma de N. ¿Sí? Sumada nos da el espectro en línea de trazos. ¿Sí? Entonces, a veces hay mezclas de, o dos elementos que reaccionan, digamos, frente al mismo reactivo, dando dos espectros diferentes y no mediante un espectrofotómetro de absorción, podemos resolver esta o encontrar las condiciones de concentración de estas dos sustancias, ¿no es cierto?, que están presentes en una muestra. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, establecemos esto, las dos sustancias cumplen la ley de Beer y se comportan en forma independiente una de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que no interactúan entre ellas y cada uno absorbe por su cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear un sistema de ecuaciones para cada longitud de onda, ¿sí? Y como son aditivos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas, ¿cuáles van a ser? Las concentraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el camino óptico, el épsilon, van a ser los mismos, digamos, en cada sustancia, ¿sí? Entonces, y tenemos la absorbancia de dato de medida y podemos obtener que la concentración de las mismas, ¿sí? Bueno, si no hay alguna pregunta, vamos a dejar acá la presentación y vamos a eh, ir a resolver. Vamos a resolver entre todos, ¿sí? No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice el seminario? ¿Lo tienen ahí el seminario? Ana Paula, ¿tenés el Sí, seminario profe. ahí? Ok, gracias, María. Ana Paula, ¿tenés el seminario ahí? Se durmió Ana Paula. Gabriela Lima. Hola, profe. ¿Cómo anda, Eh, Gabriela? bien, bien. Yo estoy de oyente, ¿no, profe? Acá en el seminario. Mm, ¿Cómo? Que ¿Estás yo de estoy de oyente? oyente, sí. Va, porque no la estoy cursando. Para repasar los seminarios. Igual ahí abro el seminario. No sé si se Ok. puede, No, pero sí, digamos. dijeron que iba a ser presencial, ¿no, profe? No sé a partir de cuándo. Todavía no hemos establecido, Mm, por eso es que lo estamos haciendo de esta forma, digamos. ¿Sí? claro, yo digo porque la profe Norma dijo el lunes El que lunes iban a digo que era presencial, que no iban a me dijo nada. organizar y iban a avisar. Claro, pues iban a avisar. Ujú, Todavía no hemos llegado a esa etapa. ¿Sí? Tal vez en septiembre. ujú.
Bueno, eh, problema uno. Del problema uno al 3 son todos similares. Si tienen la guía ahí, van a ver que el problema uno que nos pide calcular la absorbancia que corresponde a cada valor de transmitancia. Y nos dan los valores de transmitancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la ley de Beer, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y calculamos las absorbancias. Es sencillo, no hice nada al respecto porque me parece que todos sabemos cómo calcular aquello, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular el logaritmo de qué? De 20 sobre 100, en este caso el B es 35, ¿no? No es 0,35. Hay un error ahí, ¿no? O si me da no, es 35. 75 y 100%, ¿sí? Transformamos eso, ¿no? Y en el problema 2 es al revés, es la inversa. Me dan las absorbancias y me piden que calcule las correspondientes valores de transmitancia, ¿eh? Entonces esos dos se los dejo para ustedes porque son cálculos sencillos. El 3, el problema 3, ¿sí? Que me pide calcular la molaridad de una solución si la absortividad molar es 1,7 mole a la menos 1 por centímetro a la menos 1. La absorbancia leída es de 0,140 a 450 nanómetros. El camino óptico de la cubeta es 5 centímetros, ¿sí? Eh, es bastante sencillo, ¿no es cierto? O sea, absorbancia que es igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración, ¿sí? Entonces, despejo concentración, tengo absorbancia de dato, tengo la absortividad molar y el camino óptico. Entonces me queda la absorbancia sobre la epsilon por B, o sea, absortividad sobre paréntesis, absortividad molar por B, y eso me da la concentración, ¿sí? Es bastante sencillo. El problema 4 lo vamos a resolver entre todos ahora, ¿sí? Así que pido que me ayuden. Voy a poner una página de Word, se los voy a compartir, y entre todos vamos a ir resolviendo este problema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema 4? ¿Quién lo lee? Sergio, vos que siempre sos bien activo, ¿podés leer el problema 4? Así Sí, profe. vamos escribiendo los datos y demás cosas, ¿no? Dice, calcular la absortividad de una solución al 0,25% masa-volumen, que Ajá, da una lectura de absorbancia de 0,180 a 615 nanómetros. El peso molecular es 60 y el espesor de la cubeta es de 2 centímetros. ajá. O sea, ¿qué me pide la absortividad de una solución, ¿no es cierto? Eh, Me piden calcular el épsilon, ¿sí? Pero la concentración me lo dan en 0,25% de masa en volumen, ¿sí? Bueno, acá entra la participación de ustedes. Yo voy escribiendo lo que ustedes me van diciendo, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos para transformar este 0,25% de masa en volumen? ¿Cómo haríamos? Escucho las propuestas. Exactamente, así es. Primer paso entonces va a ser 0,25%.
0,25, Edwin, el que habló, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sobre 100 mililitros, ¿no es cierto? Ok. 0,25. Imagínense que hay una línea en medio. ¿Sí? Gramos. Gramos sobre 100 mililitros. Ok. ¿Cómo transformamos eso en moles por litro? ¿Qué tendríamos que hacer? Dividiendo por el peso molecular. Bien, entonces sería 1, ¿sí? Sobre, vamos a escribir con esto, sobre 60 el peso molecular, ¿no es cierto? ¿Qué unidades tiene el peso molecular? Mol sobre gramo. O gramos sobre mol. ¿Qué dice la clase? Gramos por mol. Gramos por mol, perfecto. Gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, esto y qué más nos falta. Que le vayan ordenando bien en su cuaderno y para seguir así. Mililitro a litro. Hay que usar el factor de conversión de mililitros a litros. Entonces, ¿eso cómo sería? 1000 mililitros sobre 1 litro, ¿no es cierto? Entonces, gramos con gramos, esto está dividiendo, ¿no es cierto? 60 gramos con gramos se va, mililitros con mililitros se va, este mol que está dividiendo acá fracción pasa al numerador y nos queda moles por litros, ¿sí? ¿Quién hace la cuenta? ¿Cuánto da esto? 0,0416 molar. 416 Molar. molar, ¿sí? Bueno, ya tenemos la... ay, metí la pata. Ya tenemos la concentración. Estamos a un paso, ¿sí? Entonces, la absorbancia, que era igual, estoy escuchando. $0,180 en valor, ¿no es cierto? Y en valores de ecuación, perfecto. Pero la fórmula de la absorbancia, que es igual. La absortividad molar multiplicada por el ancho de la cubeta por la concentración. Perfecto. ¿Quién fue, María? Porque estoy viendo el Word, no estoy Sí, viendo profe. el aula. Gracias, María. Ya te voy conociendo la voz. Estoy buscando el epsilon. Bueno, este va a ser el epsilon para nosotros. Después corregimos. ¿Sí? Cerrar 2 veces. Epsilon por V, que es el ancho de la cubeta, y por la concentración. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué dato nos falta? La absorbancia tenemos el dato. ¿Sí? La absortividad molar es la que tenemos que calcular. El espesor de la cubeta es 2 centímetros y la concentración la acabamos de calcular. Entonces, de esta expresión pequeñita, no sé si se ve el GOR, ustedes lo pueden visualizar, sí, ¿no? O agrando el tamaño de letra. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Vamos a poner un poquito más grande igual. ¿Sí? De acá despejo epsilon, que va a ser igual a la absorbancia, sobre el camino óptico por la concentración. ¿Cuánto me da eso? O sea, va a ser 0,180, ¿sí? 0,180, vayan haciendo la cuenta, ¿sí? Sobre 2 por la concentración que acabamos de calcular, 0,0416 molar. ¿Cuánto da eso? 2,1598 centímetros a la -1, molar a la -1. Medio. Nos da igual que el resultado, ¿no es cierto? 2,15. Sí, da igual. Da igual, ¿sí? Moles a la -1 por centímetro a la -1. Entonces, problema 4 ya lo tenemos resuelto. Es sencillo, ¿no es cierto? Vamos al problema 5.
Y lo va leyendo. No dice problema 5. Dale. O sea, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué cantidad de masa tenemos que pesar para que esté, digamos, nuestra muestra en un rango de 2 a 10 ppm de la solución final, ¿sí? Y nos da la serie de diluciones que va realizando en el proceso, ¿no es cierto? Fíjense que el volumen final de la determinación es 50 mililitros, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Lo voy a poner como BD, volumen de la determinación. Es igual a 50 mililitros, ¿sí? ¿Qué más tenemos de dato? Y nos dice que el rango, ¿sí? El rango va de 2 a 10 ppm, ¿sí? ¿Eso cómo se puede expresar los ppm? Miligramos, así es, miligramos por litro, ¿verdad? Miligramos por litro. Y el problema que tenemos nosotros es qué masa vamos a tomar. ¿Sí? ¿Qué masa tenemos que pesar? ¿Qué dicen? ¿Cómo encaramos este problema? ¿Por dónde saldríamos? ¿A nadie se le ocurre nada? Estaríamos en la forma presencial, alguien estaría frente al pizarrón y todos estaríamos largando ideas, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que lo hagamos acá por este medio. ¿Cómo hacemos esto? Empiezo a nombrar. Carolina. ¿Qué decís, Carolina? Profe, Sí, los 2 ¿qué se te miligramos ocurre? estarían en 1000 mililitros de solución, ¿verdad? En 50 mililitros desconozco y calcularía cuántos miligramos de hierro tengo en 50. Ajá. Fíjense, la forma de razonar esto más o menos va por el lado de Carolina, ¿sí? El volumen de la determinación es 50 mililitros y los patrones también van a tener 50 mililitros, porque cuando se hace la curva de calibrado, ¿sí? Para calibrar estos tipos de métodos, ¿qué se hace? Generalmente se preparan, supongamos que sea patrones externos, ¿sí? Hay tres tipos de determinaciones, usando estándar externo, adición de estándar y por patrones internos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, no es, digamos, no vamos a suponer nada, es el uso de patrones internos. ¿Por qué? Porque nos dicen una serie de patrones, se prepara un rango de concentraciones de 2 a 20 ppm. Las muestras y los estándares se preparan de la misma manera, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si voy a generar un color,
tengo que agregarlo la misma cantidad de ácido, la misma cantidad del reactivo que genera el color, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, en condiciones estandarizadas a la muestra y a los estándares. ¿Eh? Entonces, si yo tengo que mi curva de calibrado, ¿sí? La serie de patrones he preparado entre 2 y 10 ppm, voy a calcular las dos masas que corresponden a esas concentraciones. ¿Sí? Entonces, el volumen de determinación es 50 mililitros. ¿Sí? El volumen de la alícuota que yo tomé de los 200, ¿cuánto fue? 25, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar como referencia en el primer punto que la concentración del volumen de determinación va a ser 2 ppm en el primer caso, ¿sí? Entonces, mi concentración es 2 ppm. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 2 miligramos por litro en ese volumen de 50 mililitros. ¿Se entiende? Esa es mi concentración. ¿Se entiende la idea de eso? O sea, eh, la concentración, vamos a poner así, la concentración de determinación del primer punto, aquí va a ser igual a 2 ppm. ¿Eh? Con ese dato, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Calcular la concentración de la alícuota, ¿o no es así? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no? Ya pasamos la primera parte, ¿no? Eso es pan comido, digamos, en la primera parte. ¿Podemos realizar eso? Tenemos el volumen de la determinación, tenemos la concentración de la determinación, tenemos el volumen de la alícuota. ¿Cuál es la concentración de la alícuota? 0,1 miligramos, me dio, profe. ¿El resultado final? Todavía no hemos llegado ahí. Estamos en la dilución. ¿Cuántas veces he diluido la alícuota? ¿Se entiende la pregunta que estoy realizando? Empiezo a preguntar. Corina, ¿qué opinas? ¿Cuántas veces he diluido esa muestra para llegar a medir? O sea, la alícuota es 25 y el volumen de determinación es 50. ¿Cuántas veces he diluido? Porque es una dilución, ¿no es cierto? Tomo 25, pongo en un tubo Nessler y lo llevo a 50. ¿Cuántas veces he diluido eso? Hola, profe. Hola. Y se llevó al doble de su volumen. Ajá. Hemos llevado al doble, o sea, es una dilución por 2, ¿sí? Entonces la concentración inicial de la alícuota va a ser más concentrado o más diluido. ¿Y por cuánto? El volumen de la determinación. De la alícuota, de los 25, ¿qué concentración va a tener? ¿Va a tener el doble La mitad. o va a tener la mitad? ¿Qué dicen? Iba a tener la mitad. O sea, 1. Sí. A ver. Ponete a pensar, tranquila, tenemos todo el tiempo, mira, tenemos hasta las 6 de la tarde. A ver. La concentración de la alícuota tendría que ser el doble, profe. El doble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo hice una dilución por 2, ¿sí? Acuérdense ustedes, B1 por C1 igual a B2 por C2, ¿sí? B1 va a ser el de la determinación, es 50 por 2 ppm igual a 25 por la concentración que quiero encontrar, ¿sí? Entonces, si paso 25 dividiendo, me queda 50 sobre 25 es 2, 2 por 2 es 4 ppm. ¿Estamos ahí, de acuerdo?
No sé quién contestó, pero tiene razón. ¿Sí? Pero ustedes en la presentación del informe aplican esa expresión B1 por C1 igual a B2 por C2. ¿Sí? Lo estoy haciendo razonar 4 ppm. O sea, ya tengo la concentración del volumen de la alícuota, que es la misma del volumen final al que he llevado la muestra, que es 200 mililitros. O sea, esos 200 mililitros también tienen la misma concentración de 4 ppm. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces si tengo la concentración de esto, ¿qué masa de hierro voy a tener en esos 200 mililitros? ¿Sí? Si 4 hay en, ¿cuál es la expresión de 4 ppm? 4 miligramos por 1000 mililitros. En 200 mililitros, ¿cuánto hay? ¿Cuántos miligramos de hierro? O sea, tendremos que calcular cuánto da eso. 0,8 miligramos. 0,8 miligramos, ¿no es cierto? Bueno, perdón, 0,8 miligramos. ¿Sí? Esos 0,8 miligramos, ¿de dónde han salido? ¿O qué representan? Representan el 0,5 por 100 de la muestra total. ¿Sí? O sea, 0,8 igual a 0,5, 100x. Una regla tres simple, ¿no es cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Quién está haciendo las cuentas ahí? 0,16 gramos de mineral. 0,16 Gramos. 0,16 gramos de mineral. ¿Sí? Es la primera respuesta que tenemos. Para el otro extremo, vamos a hacer los mismos cálculos, pero ya no van a ser 2 ppm, van a ser 10 ppm. O sea, es el otro extremo de la curva. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? O sea, la mitad del problema está resuelto. O sea, yo tengo que pesar 0,16 gramos de mineral. ¿Sí? Para obtener una concentración de 2 ppm, pero para obtener 10, ¿cuántas veces van a ser? 5 veces más, ¿no es cierto? Puede ser directo. ¿O no es así? ¿Qué dicen? Tendría que volver a realizar todo este proceso, este razonamiento que hemos hecho, ¿sí? De 10 ppm en 50 mililitros, la concentración de la alícuota va a ser el doble, o sea, va a ser 20 ppm, y con esos 20 ppm, ¿cuántos miligramos de hierro me representan en 200 mililitros? O sea, va a ser 20 miligramos por litro, por mil, ¿sí? ¿Así sería? Ayúdenme. Sí, por 1000. ¿En cuántos miligramos tengo en 200? Hagan los números. Que sería el otro extremo de la curva, ¿no? De la serie de patrones. ¿Sí? ¿Están haciendo los números? ¿Quién está haciendo los números? ¿Se está 4 entendiendo? miligramos, ¿no, profe? ¿Por qué 4 miligramos? No sé qué números he hecho. ¿Sí? En la segunda parte, ¿sí? La segunda parte, ¿qué tendríamos que considerar? Tendríamos que considerar 10 ppm, ¿sí? 10 ppm. 10 ppm. La concentración, esa va a ser la concentración de dilución, ¿sí? De la segunda parte. O sea, la concentración de dilución, la segunda parte es 10 ppm, ¿sí? La concentración de la alícuota, como vimos que hay una
doble de volumen que se aumenta de la alícuota, o sea, la concentración va a ser el doble. ¿Es así? El razonamiento que veníamos sosteniendo, ¿no es cierto? La concentración de la alícuota va a ser el doble. ¿Cuánto es eso? Son 20 ppm. ¿Sí? O si no, aplican esa formulita que hemos dicho. ¿Sí? B1 por C1, B2 por C2. ¿Sí? 20 ppm, hay 20 miligramos por litro o por 1000 mililitros. ¿Cuánto hay en 200? 4 Y miligramos, ahí profe. ya 4 miligramos. ¿Estás seguro? Sí, eso me dio. O sea, 20 miligramos, ¿sí? Eh, hay en 1000 mililitros, ¿sí? Me parece que está bien la cuenta. En 200 mililitros van a ser 4 miligramos, ¿no es cierto? 4 miligramos, perfecto. Esos 4 miligramos, ¿qué me representan? Nuevamente, el 0,5%, ¿sí? Porque es el dato de la concentración de la caliza de hierro, ¿sí? ¿Estamos en eso? O sea, por 100. 4 miligramos por 100 dividido 0,5. ¿Cuánto da eso? 0,8, profe. 0,8 gramos de mineral, ¿no es cierto? Entonces ya tengo resuelto el problema 5. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se realiza? Es seguir los pasos, que en este caso hemos hecho camino inverso. ¿Sí? O sea, hemos partido de la concentración de los patrones para encontrar la masa de la muestra a pesar. Entonces yo tendría que pesar la cantidad de caliza entre 0,16 y 0,8 gramos, que generalmente se va a tomar, digamos, en la mitad, ¿sí? O sea, un promedio de los dos es lo que se tomaría, ¿sí? Sería aproximadamente, qué sé yo, en 0,9, 0,45 gramos, 0,5 gramos tendría que tomar de esa caliza para atacarla, llevar la solución a 200 mililitros y tomar 25 y poder hacer uso de ese rango de concentración de 2 a 10 ppm. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como usted decía al principio, se podría haber multiplicado por 5 de los gramos que sacamos Primero, para el... claro, claro. Bien. Sería directo, ¿no es cierto? Y si Sí, sí. multiplicas 0,16 por 5, te tiene que dar 0,8, sí o sí. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? ¿Eso por qué? Porque es una relación directa de las concentraciones que tenemos. Pero hemos decidido seguir el camino más largo para que ustedes entiendan, digamos, cómo el proceso de el cálculo de la masa. ¿Sí? El problema 6, ¿quién lo lee? Participemos, chicos, porque yo estoy anotando quién participa, quién se queda calladito, cómodo ahí, detrás de la pantalla. Sebastián Pérez, lee el Bueno, problema. ahí, Gracias, Sebastián. ahí lo veo otra vez. Una licuota de 50 mililitros de agua de pozo se trata con exceso de tiocianato de potasio, formándose el complejo tiocianato de hierro, y luego se diluye hasta 100 mililitros. Calcular la concentración de hierro en ppm en la muestra si la solución diluida tiene a 480 nanómetros, una absorbancia de 0,506 cuando se mide en esa cubeta de 1,5 centímetros. La sortividad molar de complejo de tiocianato de hierro es de 7 por 10 a las 3 molar a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la ecuación de Beer, ¿no es cierto?
¿qué nos pide? Calcular la concentración. Absorbancia, aquí igual a la absortividad molar, o sea, epsilon, por el paso óptico por la concentración. ¿Qué tenemos acá? Como incógnita la concentración. O sea, despejamos la concentración, ¿sí? Eh, a ver, vamos a usar esta ecuación. No me permite copiar, pero bueno. Sigamos. Ya enseguida escribimos. Problema 6. ¿Qué va a ser igual? Absortividad es igual a ¿qué? A epsilon. ¿Quién me está mandando mensaje? Ya vemos. ¿Sí? Por el camino óptico, por la concentración. Por B por la concentración. Esta ecuación vamos a usar. ¿Sí? La absortividad es dato. ¿Sí? Epsilon. La absorbancia es dato. El camino óptico es dato. Entonces puedo calcular la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Despejando de ahí. ¿Cuánto da eso? Corina, ¿estás haciendo los números? Sí, sí, Profe, sí. Sí. a mí me dio 4,82 por día a la menos 5. La concentración. Sí, ¿Sí? O sea, 4, dijiste, 82 por día a la menos por 5. 10 a la menos 5. Vamos a escribir así. ¿Sí? Si no, lo ponemos bien. Por 10 a la menos 5. Ok. ¿Qué unidades? Molar, Moles, ¿no es cierto? sí, moles. Vamos a correr un poquito. Esta es nuestra concentración. ¿Sí? Moles. Por 10 a la menos 5, molar. Bueno, pero esa concentración, ¿a quién corresponde? A volumen de la determinación, o sea, los 100 mililitros. ¿Sí? Yo, el agua de pozo es la mitad del volumen que yo tomé para realizar la generación de color. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. 48,2 por día a la menos 5. Porque es 0,56, ¿sí? Claro, dividido por 7 por 10 a la menos 3 por 1,5. Yo calculé ¿Sí? igual que la compañera. ¿Perdón? No sé quién Calculé habló. igual que la compañera. 4,81 por 10 a la menos 5 también. 4,81 por 10 a la menos 5. Tiene que ser a menos 5 porque estás dividiendo 7 por 10 a la menos 3, que es la absortividad molar. O sea, eso invertido te va a dar mínimo 10 a la menos 3. Pero como acá ya tenés uno, ya 10 a la menos 4 y 7, sí, 10 a la menos 5 te va a dar más o menos. Sí, hay alguna metida de mano que no anda bien. Bueno, entonces nos da ese valor de concentración, ¿sí? Pero nosotros en el camino que hemos hecho, esa concentración, ¿a quién corresponde? A los 100 mililitros. ¿Estamos? ¿Estamos o no Sí, estamos? sí, Sí, ¿no es profe. cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular de la alícuota. B1 por C1 igual a B2 por C2. B2 sería 100 mililitros por
la concentración 4,82 por 10 a la menos 5 igual a B1, que sería los 50 mililitros, por la concentración que tenemos que encontrar. ¿Cuánto da eso? O sea, sería más concentrado o más diluido. Más concentrado, Más ¿no? concentrado. ¿Cuánto más concentrado? El doble, profe. El doble, perfecto. Ahí me gusta, ¿ves? Ahí vamos coincidiendo. Sí, profe, sale 9,64 por 10 a la menos 5 molares. Ahí te tomo el dato. O sea, 9, 64 por 10 a la menos 5 molar. ok. Por 10 a la menos 5. Molar. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo hacemos esta concentración para llevarla a gramos por litro o miligramos por litro? ¿Qué tendríamos que Multiplicamos hacer? por su peso molecular y después factor Ajá, para pasar de gramo a miligramos. perfecto. Porque Hagamos a cuenta. ¿Tiene la tabla ahí? La tabla periódica me refiero para tener idea de cuánto es. Tac. ¿Del hierro o del tiocianato? No nos da ningún dato del peso molecular, ¿sí? Vamos a hacer el hierro. Nos pide la concentración del hierro. Vamos a hacer la concentración del hierro. ¿Sí? ¿Cuál es el peso atómico del hierro? 55 y algo. ¿Tiene como la tabla ahí? 85. 55,85. 55. Perfecto. Entonces vamos a multiplicar por 55,85, ¿sí? Que son gramos por mol. Y vamos a dividir por, a ver, ¿cómo sería? Por 1 gramo y vamos a multiplicar por 1000. ¿Se entiende? O sea, esto quedaría por 55,85, ¿sí? Imagínense en las unidades, no lo voy a poner, eso está en gramos por mol, ¿sí? Así se nos va a mol, nos quedan gramos, y ahí ponemos el factor de corrección, que sería 1000, ¿sí? Miligramos, ¿sí? ¿Sobre qué? 1 gramo, ¿sí? Y ahí nos queda la concentración en ppm, porque la concentración molar es moles por litros, ¿no es cierto? Y el peso atómico es gramos por mol. ¿Está? ¿Cuánto da eso? 5,38, profe. 5,38 ppm, ¿no es cierto? Sí, Y tenemos resuelto el problema 6. ¿Ah? Vamos a dejar acá. No sé si hay preguntas. Se entiende lo que nos piden, ¿no? Los problemas son sencillos. Ya en el 6 les pido que vayan leyendo el tema, digamos, de incertidumbre, cómo se calcula la incertidumbre de un proceso, que eso lo dimos en la primera parte, si recuerdan. Repasen eso para resolver el problema 7, ¿sí? Nos pide todo eso, el límite de detección, vayan viendo bien la teoría, ¿sí? El 8 también es bastante sencillo. El 9 es resolver una mezcla compleja, digamos, dos componentes, ¿sí? Y el 10 es también bastante sencillo, ¿sí? Entonces ya tenemos hasta el 6, vamos haciendo eso y nos veremos el próximo miércoles, ¿ok?